Hola a toda la comunidad cristiana Valentia, espero que estéis muy bien. Hoy tenemos un día muy especial, vamos a recordar algunas cosas que debemos tener en cuenta para la marcha de la Iglesia. Seguimos funcionando en las mesas. Si tú no formas parte de una mesa, de un grupo pequeño de acompañamiento donde estamos estudiando el Evangelio de Mateo en esta ruta de las 4 estaciones, te invito a que formes parte, que este número de teléfono que aparece en pantalla lo puedas anotar y escribir por WhatsApp para decir quiero formar parte de una mesa vía Zoom, de manera virtual y cuando podamos de manera presencial. Además, estamos también queriendo seguir con toda la iniciativa de bondad, de reparto de alimentos, así que tenéis ahí el número de Bizum para hacer aportaciones, puedes poner bondad y si quieres seguir con el compromiso que tienes como miembro de la Iglesia, en este mismo número puedes hacer aportaciones. Hoy tenemos un invitado de lujo, el pastor Eduardo Delaz nos va a compartir la palabra en torno al perdón, así que os pido mucha atención, que podamos tomar apuntes y luego nos vemos en los grupos pequeños. Hola valentinos, ¿cómo estáis? Bueno, quiero contaros brevemente una propuesta en la que nos vamos a embarcar, ya no solamente como comunidad, sino más allá de nuestros límites como iglesia local, y consiste en un reto fotográfico en redes sociales, Facebook e Instagram. ¿Cómo funcionará? Cada día, desde el 15 de marzo hasta el 4 de abril, se os dará una palabra que va a inspirar una imagen. Entonces, colgaremos esa imagen en Instagram o en Facebook y compartiremos una pequeña reflexión. Por ejemplo, si la palabra es bondad, subiremos una imagen que nos evoque bondad, que nos recuerde la bondad o lo que sea que nos inspire relacionado con ese concepto, y además compartiremos una breve reflexión. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Que todas las personas que os sigan en Instagram o todas las personas de las que seáis amigas en Facebook van a ser evangelizadas de una forma artística y nada invasiva. Por eso queremos animaros ya no solamente a que vosotros lo hagáis, con lo cual yo confío que lo hagáis, sino que además compartáis esta idea con todas las personas de fe que conozcáis, aunque no pertenezcan a nuestra comunidad. Entonces, subiré la imagen de bondad, comparto unas breves palabras que yo considere acerca de este concepto. Usaré una etiqueta, un hashtag, que será Fe sin filtro, y además voy a etiquetar a la iglesia en esa foto. Si todo lo que te estoy diciendo te suena un poquito a chino, necesitas adoptar un adolescente. Tenemos un grupo de adolescentes dispuestos a ayudar en esta causa, pero no te dejes, no te pierdas esta oportunidad de bendecir y de adorar incluso a Dios a través del arte. Me tenéis a mí para comentar cualquier duda acerca de este reto, y lo suyo es que el día 4 de abril terminemos este reto juntos en una actividad especial que ya se os desvelará más adelante los detalles. Pues eso es todo, un abrazo y cuidaos mucho. Buenos días, hermanos. Para mí es un placer poder estar de nuevo con vosotros compartiendo la palabra del Señor, abriendo la Biblia. Quiero daros las gracias por haberme invitado para estar aquí este tiempo de exposición bíblica con vosotros. Quiero recordar en este momento a Mari y enviarle un abrazo, aunque sea online, esperando que su restablecimiento sea pronto y completo. Y también, por favor, como le decía a Alex hace un momento, cuando volvamos a la nueva anormalidad y continuéis las reuniones presenciales, un segundo domingo de mes, por favor, me invitáis y con mucho gusto estaré con vosotros compartiendo la palabra del Señor y también comiendo una de esas estupendas paellas que hacéis. Muy bien, me gustaría esta mañana compartir con vosotros un tema que tiene mucho de interpelación para todos los cristianos, para la Iglesia del Señor. Es un tema difícil para hablar, más difícil aún para aplicar. El perdón, poder no violento. El perdón, poder no violento. Quiero que me acompañéis en una lectura que vamos a encontrar en el Evangelio según Mateo, capítulo 18, versos 21 en adelante. Mateo, capítulo 18, versículo 21.
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y ahora me seguís en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 13, donde está escrita esta palabra que nos compromete tanto. Colosenses, capítulo 3, verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y una última lectura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 24 a 29. Es un pasaje sobre la resurrección de Jesús y el encuentro que el Señor tuvo con Tomás. Juan capítulo 20, verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hasta aquí la palabra del Señor y espero que Él la bendiga para que pueda hacernos bien en este día. Hace unos años se escenificó el final de una guerra que duró 52 años y que había dividido a todo un país, como era Colombia. El gobierno colombiano y las fuerzas revolucionarias de Colombia firmaron un tratado de paz. En ese discurso que dio el presidente entonces Juan Manuel Santos, en ese discurso que dio en este momento tan especial en el que de alguna manera se estaba simbólicamente presentando un tiempo ininterrumpido de paz, pronunció palabras muy importantes. Recordaba un texto de Nelson Mandela que años atrás había escuchado y que reprodujo precisamente en ese discurso, en esa conferencia de paz. Y dijo esto, reproduciendo palabras de Nelson Mandela:
el día que usted quiera hacer la paz, piense en dos palabras: perseverancia y paciencia. El día que quiera usted hacer la paz, piense en dos palabras: perseverancia y paciencia. La puerta de la paz no se abre eliminando al agresor, ni humillando a la víctima, sino matando las enemistades. Este es el mensaje del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios en el capítulo 2, versos 14 en adelante, dice esto que voy a leeros: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Para hablar del perdón como poder no violento, necesitamos situarnos en un perímetro de compromiso. Un perímetro de compromiso que nos permita comprender y vivir la profundidad de esa experiencia. Ahora, ¿qué implica tomar conciencia de ese perímetro de compromiso? Algunas cosas previas muy importantes. El pueblo de Dios existe allí donde se da una regeneración de nuestra praxis. El pueblo de Dios existe allí donde se da una regeneración de nuestra praxis. Es decir, la posibilidad de perdonar y de ser perdonados ocurre siempre en el campo de la nueva creación de Dios, obrada por el Espíritu. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a Tito, en el capítulo 3, le dice: Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu. Dentro de esta renovación del Espíritu aparece el perdón. Ahora, en segundo lugar, la Iglesia de Jesús no es la Iglesia de los justos, sino que es la Iglesia de los pecadores. Por tanto, lo que el Señor le pide a su Iglesia no es que sea impecable, no es que sea perfecta, sino sobre todo que sea compasiva y misericordiosa. Debemos perdonarnos los unos a los otros como pecadores, no como justos, porque ni somos perfectos ni debemos aparentarlo. La perfección es enemiga del progreso. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Es decir, la vida cristiana es un proceso de completamiento, con progreso ininterrumpido. Importa reconocer, importa saber esto en la experiencia. En tercer lugar, el perdón y la reconciliación siempre son obra de Dios. Pero la acción divina no es un fenómeno prodigioso o mágico que acontezca al margen de la acción humana. Esto es muy importante que lo recordemos. Hemos leído un texto en Colosenses capítulo 3. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, somos nosotros quienes perdonamos. Desde la ayuda, desde la asistencia, desde la dirección del Espíritu. Porque si no hemos perdonado, significa que existen partes de nuestro pasado que aún están sin redimir. Significa que hay esclavitudes en nuestras vidas pendientes de liberación.
El perdón siempre tiene una dimensión social y visible, o no es perdón. Ahora preguntémonos, ¿existe un techo para perdonar? ¿Tiene límites el perdón? En el texto que hemos leído en Mateo capítulo 18, Pedro pensaba que sí. Pedro, que normalmente se erige como portavoz de los discípulos, le hace al Señor una pregunta comprometida, una pregunta muy seria. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El apóstol Pedro conoce el discurso de Jesús, ha estado con él desde el principio. Ha escuchado el sermón del monte donde el Señor ha dicho, si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, también vuestro Padre os perdonará. Ha escuchado en la oración del Padre Nuestro, la oración modelo, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la propuesta que él hace de perdonar 7 veces es una propuesta muy generosa, porque los fariseos y los escribas habían determinado que se podía perdonar hasta 3 veces. Y el apóstol Pedro saca pecho delante de Jesús para decir que, como seguidor suyo, como parte de su comunidad, está dispuesto a perdonar hasta 7 veces. Pero Jesús responde de manera sorprendente, colocando el perdón en otro plano, porque no se trata de humanizar el precepto, no se trata de elevar el techo de la ley, porque el verdadero perdón es siempre una respuesta de la gracia y nunca una respuesta del imperativo categórico. Ahora, el tema merece ser argumentado, porque la respuesta que Jesús le da a Pedro no tiene uno la sensación de que el ofendido salga muy bien parado. Al contrario, parece que se reclamen del ofendido niveles heroicos de respuesta. ¿Se trata entonces de un esfuerzo sobrehumano para perdonar? ¿Se trata de un querer voluntarista, es decir, de ser todo lo buenos que podamos ser para poder perdonar a aquellos que nos han ofendido? Claro que no. Se trata de comprender la diferencia infinita que hay entre el perdón ley y el perdón gracia, porque sólo así se puede aprender a encarnar el camino que realmente nos permita construir espacios de perdón y de reconciliación. Respondiendo a esta propuesta tan generosa, entre comillas, del apóstol Pedro, Jesús cuenta una parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey al que le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. Un talento son 35 kilos de plata. 10.000 talentos son 350.000 kilos de plata. El deudor insiste en que podrá pagar esa deuda. Que tenga paciencia el rey, llegará el momento en que cobrará. Pero es una deuda impagable. No puede ahorrar lo que debe ni en 1000 vidas. De tal modo que el rey no le aplica la ley, que acabaría convirtiéndole a él y a toda su familia por generaciones y generaciones en esclavos. El rey le aplica la gracia y le perdona. No debe nada, es libre, puede rehacer su vida sin ningún lastre del pasado.
La gracia del Rey ha desbordado todas sus previsiones. Ha ido mucho más allá de lo que él se podía imaginar. Sin embargo, aquel que ha recibido la misericordia del perdón, aquel que ha recibido la compasión de parte de su acreedor y tendría que convertirse en un canal de gracia y de misericordia para los demás, no lo hace. A alguien que le debe 600.000 veces menos de lo que él debía, no le perdona. Le obliga a pagar la deuda hasta el final, además con desprecio y con violencia. Es decir, este hombre no ha entendido la gracia. Trafica con la misericordia, negocia con el perdón. Lo ha recibido, pero no lo ofrece. No extiende el poder de la gracia y reteniéndola, la pierde. Podríamos quizá preguntarnos en un momento como este, siendo realistas, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? La palabra de Dios desnuda la esfera de nuestra intimidad de una manera radical. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? En primer lugar, no perdonamos por orgullo. Romanos capítulo 12, verso 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Toda experiencia de dolor, de menosprecio, de rechazo que recibamos pone en marcha los mecanismos de defensa de la condición humana y uno se siente tentado a responder desde la altivez, desde el orgullo, ante las ofensas recibidas. La lógica del orgullo dice: yo no perdono, porque mi yo es sagrado. No lo toques, o lo lamentarás. En segundo lugar, no perdonamos por venganza. Decía Gandhi, Mahatma Gandhi, ojo por ojo y al final todos ciegos. Romanos capítulo 12, verso 17. No paguéis a nadie mal por mal, no os venguéis vosotros mismos, dice el Señor. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es la respuesta más instintiva y visceral ante una ofensa. Es la aplicación de la propia justicia. Podemos transigir con nuestros propios errores. Podemos perdonarnos a nosotros mismos absolutamente todo. Pero si llega alguien y hiere nuestra autoestima, va a recibir su retribución. Porque la lógica de la venganza dice: tú vas a pagar. La lógica del orgullo dice: yo no perdono. La lógica de la venganza dice: tú vas a pagar. Decía Henri Lacordaire, religioso y político francés del siglo XIX: ¿queréis ser felices un instante? Vengaos. ¿Queréis ser felices siempre? Perdonad. Porque la venganza nos encadena al pasado. El no perdón nos encadena al pasado. Pero el perdón siempre es una decisión a favor de un futuro diferente. Y en tercer lugar,
no perdonamos por resentimiento, por rencor, por amargura. Dice el apóstol Pablo, que es un gran analista de la condición humana. Efesios capítulo 4, verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, maledicencia. Es una invitación a ejercer un esfuerzo proactivo para impedir que estas cosas nos controlen, porque tienden a anidar dentro de nosotros. La lógica del orgullo dice yo no perdono. La lógica de la venganza dice tú vas a pagar. La lógica del resentimiento dice yo no olvido. Hemos titulado esta exposición El perdón, poder no violento. Y parece que llegados a este punto las cosas, más que clarificarse, se van complicando cada vez más. ¿Es posible perdonar de la manera que Cristo nos perdonó? ¿Es posible convertir el perdón en el mayor de los poderes para lograr paz y reconciliación por encima de todos los obstáculos? La respuesta es sí, pero solo existe un camino, y ese camino es hacer de las propias heridas instrumentos de perdón y de reconciliación. Porque Dios comienza la reconciliación con las víctimas. Vamos un momento al pasaje que hemos leído en Juan capítulo 20, el encuentro de Jesús con Tomás. Tomás es el discípulo incrédulo. A veces somos muy duros con él. Quizá nosotros hubiéramos reaccionado del mismo modo que él lo hizo. Pero a Tomás, en principio, no le ha convencido la tumba vacía. Tampoco ha hecho mucho caso de los discípulos de Maús que vienen diciendo que han visto al Señor y que han caminado con Él. Ni tampoco se rinde ante el testimonio de sus hermanos que aseguran haberle visto. Él, para creer, quiere literalmente ver la señal de sus clavos, meter el dedo en el lugar de sus clavos y meter su mano en su costado. Y entonces Jesús se vuelve a aparecer solo para él. Paz a vosotros. Un saludo para todos. Pero unas palabras solo para Tomás. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y solo entonces Tomás pronuncia estas preciosas palabras: Señor mío y Dios mío. El cuerpo de Jesús resucitado no es sin más su cuerpo terreno vuelto a la vida, sino que Jesús con su resurrección ha hecho reversibles las consecuencias del pecado y de la muerte. Hablamos, por tanto, de una resurrección corporal absolutamente irreversible. No existe ninguna huella del pasado. ¿O sí? Esta escena suscita algunas preguntas. ¿Por qué el Jesús resucitado conserva todavía las señales de haber sido maltratado, azotado y ejecutado en la cruz? ¿Qué significado tienen estas marcas de los clavos en sus manos y esas huellas en su costado abierto en forma de cicatrices? ¿Por qué le pide a Tomás que tenga la libertad de tocarle desde la experiencia sensible? Para que se dé cuenta que el crucificado es el mismo que ha resucitado.
si las cicatrices de Jesús son todavía visibles después de su resurrección, se debe a que forman parte del mensaje de las buenas nuevas del Evangelio, porque sus heridas cicatrizadas que hacen sanar son instrumento de reconciliación. En las heridas de Jesús encontramos la manera de entender el valor redentor de sus sufrimientos, porque son el signo incontestable del verdadero perdón. Perdonar es asumir la responsabilidad de las consecuencias de lo que otro ha hecho, haciéndolas morir dentro de uno, haciéndolas morir en lo más hondo del corazón. Eso cierra todas las heridas, pero deja cicatrices. Y Jesús carga con las heridas de su pasión y de su muerte para que nosotros no tengamos que pasar por un sufrimiento que nos destroce por completo. Porque el poder de la muerte es capaz de acabar con todas las esperanzas humanas, pero no es capaz de acabar con el poder de la resurrección de Jesucristo. Por eso dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y dice el libro de Isaías en el capítulo 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras injusticias, las cargó, dejó que le hirieran, dejó que les llevasen a la cruz para conseguir vida para nosotros. Por eso dice Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Estas palabras tienen su eco en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que no te aflijas, Tomás. ¿Podríamos poner aquí nuestro nombre? Así que no te aflijas, quien quiera que seas, como quiera que te llames. No se desespere tu corazón, no te sientas abatido ni avergonzado, aunque hayas necesitado ver para creer. Porque estas heridas de Jesús, cicatrizadas, que ya no duelen, son el símbolo, el emblema, la manifestación clara del perdón que se ha conseguido para ti y para mí. El perdón es el mayor poder no violento porque procede del amor de Dios en la cruz de Cristo. Por eso dice el Evangelio en Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga el perdón de sus pecados, sino que tenga entonces vida eterna. A partir de aquí, dice el apóstol Pablo, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Cristo os perdonó a vosotros. Y este texto de Colosenses 3:13 que hemos ido leyendo en varias ocasiones durante esta exposición, de pronto cobra un nuevo sentido. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuánto se nos ha perdonado? ¿Cuánto vamos a perdonar?
A partir de este momento, la Iglesia tiene la palabra.